Hola, Dios les bendiga. Les habla el hermano Inos del Ministerio de Luz Esperanza. El sábado, hace unos 2 días, empecé un estudio aquí en Romanos 8 y quería que juntos observáramos y escudriñáramos este capítulo poniendo nuestra perspectiva en lo que he compartido en los mensajes anteriores acerca de la gracia de Dios, donde dice la palabra de Dios que por gracia somos salvos y que esto no es de nosotros, mas es un don de Dios. Y estamos escudriñando este pasaje con la perspectiva de que la gracia de Dios es la influencia de Dios en el ser humano para traernos a una fe verdadera en Él, para convencernos de la existencia de Dios y de la verdad de Jesucristo para salvación. Es pues la gracia lo que trae al ser humano a creer en Dios. Sí, no somos forzados, simplemente es la influencia divina de Dios para convencer al corazón del hombre a que crea en la existencia de Dios y también que crea en la verdad de Jesucristo para salvación. Y con esa perspectiva de que es Dios mismo obrando la fe en el ser humano para venir a un conocimiento de Él, para aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y para poder recibir el Espíritu Santo. Miren, Dios obra por medio de su Espíritu Santo para convencernos del pecado, convictarnos del pecado de nuestras vidas, por medio de el amor de Dios para con nosotros, por medio de su gracia y su misericordia en nuestras vidas. La influencia de Dios en el corazón del hombre es su gracia, su misericordia tan maravillosa, con la cual nos amó y nos dio un regalo que nunca podemos nosotros alcanzar por nuestras propias fuerzas, ni mucho menos por algún movimiento religioso. Es el amor de Dios el que nos convence de la existencia de Él. Es la convicción, es la gracia de Dios, es la influencia divina de Dios para convencer el corazón del hombre, para que nuestra vida refleje una convicción absoluta en Él. La primera convicción que trae la gracia de Dios en el corazón del hombre es el reconocer nuestra vida de pecado. La culpa que sentimos en el corazón es influenciada por esa influencia divina de Dios por medio de su Espíritu Santo que nos convicta de pecado, para traernos a un arrepentimiento genuino, verdadero, para poder recibir el perdón de nuestros pecados. Por medio de su Espíritu Santo que nos convicta de pecado y nos convicta de la verdad de nuestra vida en nuestro pecado y nos trae a los pies de Cristo para buscar o queriendo realmente recibir el perdón de nuestros pecados. Es Dios el que obra esa fe en nosotros para poner nuestra vida en la verdad de Jesucristo, en quién es Él, para doblar nuestra rodilla y venir en un arrepentimiento verdadero delante de Él y podamos recibir el perdón de nuestros pecados. Es pues la gracia de Dios la que nos trae a un arrepentimiento verdadero delante de Él.
que nos convicta de pecado para venir a un arrepentimiento verdadero. Cuando nos arrepentimos, cuando reconocemos verdaderamente nuestra vida de pecado y le pedimos perdón a Dios, Dios nos perdona todos nuestros pecados. Y al no haber ningún pecado en nuestras vidas, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, viene a morar en nuestras vidas. Y esa influencia divina nos convicta, nos da la seguridad de la existencia de un Dios. Nos confirma en el corazón, en el alma de la persona con una paz absoluta de que Dios nos perdonó. El perdón de pecados es una realidad para todo ser humano. Y solamente es por medio del arrepentimiento que el Espíritu Santo puede venir a nuestras vidas al recibir el perdón de nuestros pecados. Y el Espíritu Santo nos convicta dentro de nuestro corazón con una certeza, una seguridad de que Dios nos perdonó, una paz interior. Sentimos como un calorcito en todo nuestro cuerpo que nos da una paz, una tranquilidad. Y esa paz, ¿verdad? Esa seguridad de que Dios nos perdonó por medio de la sangre de Jesucristo. Y esa es la gracia, el fruto de la gracia de Dios obrando en todo ser humano, para que ninguno nos gloriemos. Para que no nos gloriemos de que nosotros le creímos a Dios porque somos muy espirituales. No. Con esa observación vamos a entrar a nuestro estudio nuevamente aquí en Romanos 8. Dice la Escritura: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En el estudio anterior les recomiendo que lo escuchen. Voy a poner el link aquí abajo del estudio anterior, y quizás ponga el de los otros 3 que he compartido anteriormente, para que puedan comprender un poquito más de lo que estoy hablando. Dice aquí en Romanos 8: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que están en Cristo Jesús son todas las personas que por medio de la predicación del Evangelio y por medio de la gracia, la influencia divina de Dios en el corazón de la persona, vienen a un arrepentimiento verdadero. No que vienen a una iglesia, a una religión. Vienen a un arrepentimiento verdadero por la convicción en sus corazones, por la gracia de Dios. ¿Sí? Dios es el que mismo con sus lazos de amor nos trae a Él. Nos convicta de pecado, recibimos el perdón de pecados, estamos en Cristo Jesús, en la fe y en la esperanza que Dios nos dio en Cristo Jesús, de vida eterna, de salvación, de la condenación, ¿verdad? Y del perdón de pecados. Estamos plenamente convencidos en esa realidad. Aunque no lo vemos, pero estamos plenamente convencidos en esa realidad. ¿Qué dice la Escritura acerca de la fe? Lo compartí en los otros estudios, ¿verdad? Dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esa convicción o esa fe es generada en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra vida, mente, corazón y con todo nuestro ser. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Si estamos en Cristo Jesús y hemos
verdaderamente nos hemos arrepentido de nuestra vida de pecado y le hemos pedido a Dios perdón por nuestros pecados, el Espíritu Santo viene a morar a tu vida. Y el Espíritu Santo te confirma en tu corazón, ¿sí? Y te da la seguridad, la certeza de lo que se espera, que esperamos vida después de los muertos, la vida eterna, ¿sí? La fe es la certeza de lo que se espera y el Espíritu Santo te convicta y te da la seguridad, te da la certeza de la vida eterna, te da la certeza de que el Señor te perdonó y tienes tú esa confianza y la sientes en ti, te da a ti esa seguridad. No esperas al día del juicio para que ahí mires si verdaderamente Dios te perdonó o no. El Espíritu Santo te da esa seguridad que estás en Cristo Jesús. Y por cuanto tienes esa convicción en ti, reconoces las obras de tu carne para ya no vivir en ellas, para repudiarlas. Porque has valorado el amor de Dios para contigo. Valoras el amor de Jesucristo para contigo. Dice Jesús que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Valoras ese amor y reconoces que Jesús dio su vida para perdonarte. Y esa verdad, esa convicción en tu corazón de que Jesús hizo eso por ti, te ayuda a vivir ahora en una vida refrenando las obras de la carne. Y ninguna condenación hay para tu vida, para los que están en Cristo Jesús, los que han reconocido su vida de pecado y le han recibido como su Señor y Salvador, que tienen en su corazón la certeza de lo que se espera, la vida eterna, que esperamos ya de antemano que Dios no nos condenará en el lago de fuego, que Dios nos ha perdonado por la sangre de Jesucristo. El Espíritu Santo nos convicta de esa verdad y es cuando nos damos cuenta que estamos en Cristo Jesús. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? Y miramos que aquí no dice ninguna condenación hay para los cristianos o la iglesia pentecostés o los católicos. No, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aquellos que por la gracia de Dios han venido a una convicción de la existencia de Dios y de la verdad de Jesucristo y del perdón de pecados, y han venido a doblar la rodilla delante de Él pidiéndole perdón. Sí. Los cuales no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí miramos que los que andan conforme a las obras de la carne, hay condenación para sus vidas. Aquellos que no están en Cristo Jesús, aquellos que no han dejado que la influencia divina de Dios los convenza de la existencia de Dios y de su pecado de su vida, y viven conforme a los deseos de la carne, haciendo las obras de la carne, en la mentira, en la falsedad, en el egoísmo, vanagloria, altivos de corazón, borrachos, mentirosos, adúlteros, fornicarios, ladrones. Todos los que viven en esas cosas están conforme a la carne y están bajo condenación. Pero los que están en Cristo Jesús ya no andan conforme a la carne, sino conforme a la ley del Espíritu, y el Espíritu simplemente nos confirma, nos convicta y nos da la seguridad de que Dios nos perdonó, y Él es el que nos da la convicción de que vale la pena menospreciar la sangre de Cristo. Aún en Cristo fallamos, pecamos, pero la convicción es más fuerte en nuestros corazones y
Una persona que está en Cristo, cuando le falla a Dios, siempre le pide perdón a Dios, reconoce su pecado. Y lo cual, una persona que vive conforme a la carne, no reconoce que es pecado delante de los ojos de Dios. Su estilo de vida influenciado por la carne, en la mentira, en el adulterio, en la fornicación. Sí. Dice aquí, porque la ley, en el versículo 2, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida, perdón, no lo leí bien. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo es que nos ha librado el poder? Porque la ley del Espíritu, ¿cómo es que nos ha librado la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús? ¿Cómo es que nos ha librado del pecado y de la muerte? En esa convicción del pecado para repudiarlo. Aunque aún estamos en este cuerpo de muerte, cuando hemos creído en Dios, cuando hemos recibido verdaderamente el testimonio de Dios y de la verdad de quién es Jesucristo, y hemos venido a un arrepentimiento verdadero delante de Él, la convicción, la seguridad que nos da el Espíritu Santo de que Dios nos perdonó, que nuestra vida está al descubierto, al desnudo, delante de la presencia de Dios, nos frena, nos hace razonar en nuestras obras. Sí, nos hace razonar en nuestras obras que no son obras que le agradan a Dios. La diferencia entre una persona que está o que ha venido a una fe verdadera en Dios por medio de su gracia, que es salvo por medio de la gracia de Dios, es eso, que tiene una convicción verdadera del pecado de su vida. Y ya no se entretiene, ya no practica esa vida de pecado, ya no vive bajo esas costumbres, bajo esa influencia de la carne, influencias de pecado que nos llevan a una vida de muerte. Aquí dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y todo esto es por su gracia, por la influencia divina de Dios que nos convicta de la existencia de Él. Nos convicta de nuestra vida de pecado. Para venir a una fe verdadera en Él. Entonces la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, y está hablando de los mandamientos, por cuanto era débil por la carne, o sea, por cuanto era imposible, hoy es imposible sujetarse y obedecer la ley que Dios estableció. No se diga todos los mandamientos, los 10 mandamientos que Dios estableció. El primerito es el primero que fallamos. Amarás a Dios con toda tu mente y todo tu corazón y todo tu ser. Sí. Es el primero que toda la humanidad truena. ¿Por qué pecamos? Porque no le amamos. ¿Por qué no creemos en Él? Porque no le amamos. Y si no le amamos es porque no le conocemos. Si llegamos a conocerle es por la gracia de Él, por la influencia divina de Dios que nos convence de su existencia y creemos en Él. Y esa es obra de Dios. La fe en el ser humano es obra de Dios para traernos a un convencimiento en la existencia de Él. Sí.
Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Por cuanto es imposible que el ser humano verdaderamente se sujete a los 10 mandamientos de Dios, ¿sí? Porque la carne es débil, está vendida a desobediencia. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino y vivió una vida, tomó una humanidad como la de nosotros, pero su vida de él fue sujeta en una totalidad y en una plenitud, en obediencia a Dios. Él no vino para abrogar la ley o para quitar los mandamientos, él vino a cumplirla y la cumplió. Por cuanto él en su carne vino y cumplió la ley en una perfección que ningún ser humano puede cumplirla, en obediencia absoluta a Dios, aún vino, y en esa obediencia dice que él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Y aún la voluntad de Dios era que él tenía que venir y enfrentar la cruz. Nadie lo mató. Bueno, sí lo mataron, pero nadie fue el autor de matarlo y destruirlo. Todo eso estuvo dentro del plan de Dios para llevar a cabo lo que dice aquí. ¿Sí? Porque lo que era imposible por la ley, obedecer la ley, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, en la obediencia de él, ¿verdad? No lo dice aquí, pero fue en la obediencia de él, a causa del pecado, en la obediencia de él, condenó Dios el pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sí. El creyente no anda conforme a los 10 mandamientos y queriéndose justificar por medio de que nosotros sí obedecemos los mandamientos de Dios, de que nosotros sí ya no pecamos porque guardamos la ley. Nadie puede, ni aun en Cristo. Pero la ley del Espíritu es la convicción de la veracidad de Dios y de la verdad de Jesucristo para salvación. Y en esas dos verdades absolutas, la influencia de Dios en la influencia en el corazón del hombre, convictándonos en la verdad de Dios y en la verdad de Jesucristo, en el pecado de nuestras vidas, trayéndonos a reconocer nuestra vida de pecado. Sí. Nos sujeta dentro de la ley del Espíritu. El Espíritu da testimonio a nuestra carne que pecamos, que le fallamos a Dios, lo cual genera en nosotros una convicción y ya no practicamos, ya no vivimos un estilo de vida de esa manera por la convicción del Espíritu Santo en nuestras vidas, que testifica que eso no está bien delante de los ojos de Dios. Y las veces que le fallamos siempre vamos a doblar nuestra rodilla y pedirle perdón a Dios. Tampoco el creyente debe de llegar a adaptar un principio de que podemos vivir en una vida de pecado, al cabo Dios me perdona. Porque cuando lo haces así ya estás menospreciando la sangre de Cristo y mayor condenación hay para la vida de una persona que piensa de esa manera.
aún no ha comprendido la gracia, aún no haya recibido el Espíritu Santo en su vida, simplemente está queriéndose justificar por el conocimiento del Evangelio, que Jesús murió y Él nos perdonó y puedo vivir una vida como a mí me plazca. Al cabo, Dios me perdonó por medio de Jesús. Eso es una cosa que va a generar que mayor condenación hay para los que traten de justificar su vida de pecado por medio de la sangre de Jesús. Y sí hay esas personas. Yo una vez fui a mi tierra y había un amigo ahí que llegó, un amigo de mi hermano, y comencé a compartir con él el Evangelio y me comenzó a juzgar y a contradecirme. Y por último terminó en la conversación, que él reconocía que sí, que había perdón de pecados por medio de la fe en Jesucristo. Y su lema de él era, él iba a seguir viviendo su vida de pecado, dice, y cuando ya llegue la hora de que ya voy a morir, yo le voy a pedir perdón a Dios y voy a ser salvo. Ese era su lema de esta persona. Y yo le dije, ¿qué garantía tienes que vas a tener tiempo para arrepentirte? Imagínense, lo atropella un tráiler y le revienta la cabeza así en un segundo. No le va a dar tiempo de decirle, Señor, perdóname mis pecados. Es peligroso una actitud así. Hay personas que saben que hay perdón de pecados en la sangre de Cristo y quieren reservar hasta el último día de su vida para ya cuando estén al borde de la muerte pedirle perdón a Dios y entrar a la vida eterna. Ahí hay mayor condenación, porque sabiendo la gracia de Dios y la misericordia de Dios, que hay perdón de pecados para la vida de las personas, reconociendo eso y no recibiéndolo o tenerlo como una reserva para justificar su vida de pecado al final de sus días, va a recibir mayor condenación en el lago de fuego, porque está menospreciando la sangre de Cristo. Es como una persona que tiene malo el hígado y hay una persona que le va a dar un hígado nuevo y dice esta persona, no, pues voy a seguir en mis borracheras, voy a seguir en eso, en mis borracheras, y ya cuando vaya a tronar mi hígado, voy por el hígado de esta persona y lo recibo. Imagínense lo mismo. Hasta dónde llega la humanidad, o hasta dónde llega la influencia de Satanás en las mentes y en los corazones de las personas para hacerlos creer ciertas cosas. Dice en el versículo 4 aquí, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Sí? Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, obedecen la influencia de la carne en sus vidas para desobediencia, para pecado. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Cuando estamos en el pecado, los que son del Espíritu son convictados por el Espíritu de sus obras malas ante los ojos de Dios y se arrepienten y le piden perdón a Dios. Y en cambio los que piensan en las cosas de la carne para la satisfacción de su carne, se sujetan a la influencia de la carne en sus vidas. La gracia de Dios es la influencia divina de Dios en el corazón del hombre para traernos a un convencimiento de su existencia y también de
del pecado en nuestras vidas. Y esa influencia divina de Dios nos trae un arrepentimiento y nuestra vida tiene que reflejar frutos de arrepentimiento. Dice Jesús que si nuestro ojo derecho nos es ocasión de caer, dice, sácalo de ti. Mejor es que entres a la vida eterna sin un ojo, a que todo tu cuerpo, estando completito, se pierda en el lago de fuego. También dice Jesús que si miramos a una persona para codiciarla, la escritura dice que si un hombre, pero no por eso la mujer ya está exenta. Perdón. No por eso la mujer está descalificada, en ella no cuenta esa ley. Es a una persona, sea hombre o mujer, si mira a una persona del sexo opuesto y la codicia con deseos de adulterio, de fornicación, dice Jesús, ya adulteró con esa persona en el corazón. Si simplemente está la codicia ahí, no se tiene uno que meter íntimamente con esta persona para que el adulterio para que el adulterio se consume. Si el deseo está en el corazón, la influencia de la carne está en el corazón, esa misma influencia está siendo de testimonio de que somos adúlteros, Es la influencia de la carne. La influencia del Espíritu nos trae a reconocer nuestra vida de pecado. Aún en el Señor, esta carne se revela, aún mi ojo me es ocasión de caer. Pero dice Jesucristo, si te es de ocasión de caer, mirar a una persona para codiciarla, y llega la convicción a tu vida de que la estás codiciando, mira para otra parte, se puede. Porque la ley del Espíritu es hacerle caso, obediencia a esa convicción por la fe en Dios, en nuestras vidas y en Jesucristo y en el perdón de pecados que Él nos ha dado. Si nuestro ojo voltea y va a generar esos deseos de codicia en nuestro corazón al mirar a una persona, pongamos nuestra mirada en otro lado. Hagámosle caso a la convicción del Espíritu. No la mires. No la miremos. Y esa es la diferencia entre los que se ocupan los que piensan en las cosas de la carne y los que son del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. La carne está ahí. Ese es el problema, que muchos pastores, muchas personas que están en un púlpito terminan cometiendo adulterio, metiéndose con hermanas en la iglesia. Porque esta carne está ahí. Hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pero esta carne de muerte está en nosotros. Miserable de mí, quiero hacer lo bueno y no lo hago, quiero no hacer lo malo, y eso es a lo que se inclina esta carne, dice el apóstol Pablo. Sí. Los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. Cuando la carne nos quiere jalar y dirigir en una dirección, en pecado, nuestra vida de pecado, nuestra naturaleza nos quiere seguir jalando hacia esa vida de pecado y de muerte, la convicción del Espíritu Santo es nuestro poder para alertarnos, para no sujetarnos a esa ley de esta carne. Y si resbalamos
Porque si decimos que no pecamos contra Dios, hacemos a Dios mentiroso. Toda la carne del ser humano está vendida al pecado y a la muerte. Y si resbalamos, y esa convicción debemos de en ese instante, no esperes hasta mañana, arrepentirte y pedirle perdón a Dios por esa convicción. Sigue pensando en las cosas del Espíritu, esa convicción en ti que te va a ayudar a guardarte y a refrenarte de la influencia o de la ley de la carne. Sí. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Aquí nos vamos a quedar en el versículo 6 o el 7, a ver. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El ocuparse en los deseos de la carne es muerte, pero el ocuparse en las cosas del Espíritu es vida y paz. Si le hacemos caso a la influencia divina de Dios, trayéndonos la convicción del pecado en nuestras vidas y nos refrenamos, es vida y paz, porque estamos en paz con Dios y estamos aún sellados y guardados para la vida eterna por el perdón de pecados que Dios nos ha dado a través de la sangre de Cristo. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado de nuestras vidas. No quita la naturaleza de pecado de nuestras vidas, quita el pecado de nuestras vidas. Dios nos da el perdón de nuestros pecados y nos da el poder del Espíritu Santo para darnos una convicción del pecado. Y cuando vamos a envolvernos en el pecado, el Espíritu Santo nos convicta que no lo hagas, eso no está bien delante de los ojos de Dios. Y nos dejamos influenciar por la ley del Espíritu que nos da la convicción para frenarnos. Sin el Espíritu Santo no tenemos esa convicción y corremos como caballos desbocados en una vida de pecado. Dios les bendiga ricamente. Aquí nos vamos a quedar para la próxima. En el versículo 6, sigan leyendo estos pasajes. Vamos despacio porque es una riqueza tremenda aquí en estos pasajes en Romanos 8. Que Dios les bendiga ricamente. Se despide de ustedes el hermano Inos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nuestros corazones y que nos hagamos más sensibles a la obediencia al Espíritu Santo cuando nos traiga la convicción de nuestro pecado en nuestras vidas, para refrenar esa vida de pecado y de muerte a la cual esta carne se destrampa. Que Dios les bendiga ricamente, que la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento sea en sus corazones. Amén.